Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Antes de iniciar, simplemente les quería desear un muy feliz año. Espero que lo hayan pasado muy bien con sus familias, que sea próspero, que sea, si quieren decirlo de alguna manera, bendecido para cada uno de ustedes y sus familias, que así sea, chicos. Y que también sea un muy buen año para este canal, para seguir creciendo conjuntamente con ustedes. Pero sin más que decir o acotar, simplemente quería recordarte que te puedes suscribir al canal y activar la campana de notificaciones. Así YouTube te notificará cada vez que yo suba un nuevo video a mi canal. Ahora sí, empezamos. Imagina que vas a un concierto, cualquier artista, o te invita a un concierto de un artista que no conoces y de repente el artista sale semidesnudo o incluso desnudo, y de repente comienza a hacer locuras como golpear a la gente, golpear a las personas que están escuchando la música, lanzarse, arrojar los instrumentos, arrojar los equipos técnicos de sonido, a orinar, a defecar, a quemar la bandera de tu país y entre otro tipo de locuras más que se te puedan ocurrir. Pues bien, digamos que hubo un artista que se destacó justamente más por esta clase de cosas que específicamente por lo musical o por lo técnico en cuanto a ese arte. Amado por muchos por la originalidad y sobre todo por dar un mensaje claro en cuanto a la crítica que era la industria de la música, como muchos han querido ver esta historia, como una enorme crítica a la música tan industrializada, tan pop que hoy en día conocemos, o lo puedes llegar a odiar por ser tan repulsivo, tan egocéntrico, tan asqueroso y muy violento, y sobre todo ser un completo imbécil con sus fans. ¿De quién estoy hablando? Quien para mi gusto, digamos, llevó el término del punk a uno muy literal, que es la anarquía, la rebeldía, el Kevin Portismo absoluto y sobre todo lo revolucionario. Ojo, no me malinterpretan, yo no pienso que este artista sea revolucionario para bien en cuanto a la música, pero sin duda alguna su acto al menos era de lo más original que se podía ver, y que incluso hasta el día de hoy y probablemente nunca más podamos volver a ver, o siquiera tratar de imaginarnos, al menos que sea en alguno de esos lugares bien undergrounds donde se haga música. Si no, se me hace muy difícil creer que hoy en día un artista, por ejemplo, muy famoso, pongamos de ejemplo The Weeknd, haga las cosas que por ejemplo este sujeto hizo. Pero en fin, no me quiero ir por las ramas, así que comenzamos con la historia. La historia del día de hoy es del punkero original, Gigi Allen. Jesus Christ Allen, sí, así como lo escuchan, chicos, el nombre de esta persona era Jesucristo, así que ya podemos entender la raíz del problema. Chistes un poco oscuros acerca de la religión, en fin, no me maten en los comentarios. Nació el 29 de agosto del año de 1956 en New Hampshire. Según varios medios, según varias biografías y según varias declaraciones de personas cercanas a él, su padre elegiría este nombre en primer lugar porque era un muy estricto y ortodoxo fanático religioso, y en segundo lugar debido a que creía que el niño estaría dotado de características divinas que lo convertirían en un nuevo Mesías. Pero lejos de impulsar o hacer realidad su teoría, y que para variar, tomando en cuenta de si vamos al libro bíblico, de dónde provino Jesús, o sea, la casa y la familia de donde provino Jesús, este hombre fue todo lo contrario, ya que el hombre religioso abusó frecuentemente de su esposa e hijos, lo que llevó a que justamente la madre se divorciara y se mudara con los niños a Vermont, un estado cercano a New Hampshire. La madre, tras el divorcio, le cambiaría el nombre a su hijo a Kevin Michael, ya que justamente el niño tenía muchísimas burlas, se burlaban muchísimo de él en la escuela por justamente un nombre tan extraño para un niño, y para variar, para ella evitar que en un futuro, sobre todo teniendo en cuenta el colegio, la universidad, entre otros lugares que justamente se hacen bromas hasta veces muy fuertes,
por esta clase de cosas. Quería evitar que pasara esta clase de cosas con su hijo, así que obviamente lo hizo para olvidar los casos de maltrato y que no recibiera burlas de sus compañeros. Tal estrategia lastimosamente no sería suficiente, ya que según su hermano Merle Ollin, en una entrevista contaría que ambos solían vestir ropa de mujer durante su adolescencia. Se sentían atraídos estrictamente por las famosas New York Dolls, The Stooges y los Rolling Stones, quienes se convertirían en influencias notorias para los jóvenes. Sí, por si se lo preguntan, la extravagante banda británica, los Rolling Stones, en algunas presentaciones, no es que pasaba esto siempre, les gustaba colocarse ropa muy apretada, muy ajustada, que para los estándares de esa época te convertía en una persona afeminada o cosas por el estilo, o era ropa que comúnmente usaban las mujeres y no los hombres como hoy en día. Su atracción por la música de rock lo llevaría a una edad temprana, hablando de la adolescencia, a fundar la banda Little Sister Date durante su etapa escolar, una agrupación en la que se desempeñó como un baterista. Su posición en las percusiones se mantuvo hasta el fin de otra banda que se llamaba Malpractice, una banda que armó al terminar sus estudios de secundaria. Esta última conformada por los hermanos Ollin y por otras dos personas que actualmente su origen es desconocido, o sea, no se sabe quiénes eran los otros dos miembros. Publicarían un sencillo en el año de 1977, el cual incluyó las canciones Devil Triangle y Lovell Tunnel. El conjunto se separó el mismo año en que dio a luz su único lanzamiento, por lo que Gigi y Marley Ollin formaron The Jobbers, grupo con el que publicaron su álbum debut Always Was, Is and Always Shall Be en el año del 80. Tal banda se disolvió por culpa de Kevin Michael, quien adoptaba una personalidad cada vez más oscura y viciosa, la cual lo llevó a la cárcel tras violar a una joven en el año de 1989 y al incumplir la libertad condicional que se le asignó para irse de gira por Estados Unidos. Por su parte, el director de cine Todd Phillips, el famoso director que dirigió, por ejemplo, ¿Qué pasó ayer?, documentó el famoso tour que se llamó Hated, Gigi Ollin and the Murder Junkies, filme en el cual se incluyen imágenes exclusivas de los conciertos, en donde el cantante realizó acciones como atacar al público, infligirse heridas y defecar en el escenario para después ingerir sus propias heces. En una de esas historias bastante, por decirlo de alguna manera, interesantes, cuenta uno de los miembros de la banda que Gigi Ollin había ocasiones en las que él no quería defecar, sino que tenía que provocárselo y tomaba bastantes píldoras para poder defecar, es decir, bastantes laxantes para provocarse la necesidad en pleno concierto. Y como dije, lo peor de todo no es eso, sino que hasta incluso ingería sus propias heces, lo cual ya hacía de por sí al concierto muy, muy asqueroso. Pero no solo eso, sino que en esta historia cuenta que en una ocasión, en uno de los conciertos, a Gigi Ollin se le fue la mano con los laxantes a tal punto que no podía parar de defecar en un punto del concierto y se tuvo que colocar un pañal para adultos para poder continuar con el concierto. Y que incluso, según lo que dicen, bueno, esto es un poco más de rumor, no lo confirmó ningún ex miembro de la banda, pero según estos también se dice que esa misma noche que justamente pasó este incidente, Gigi Ollin estuvo a punto de morir por una sobredosis de laxantes, ya que al parecer, justamente para que le sucediera esta acción de tener que usar un pañal para adultos porque no podía parar, es porque al menos se debió haber metido unas 5 o 6 pastillas de laxantes, pero al parecer incluso dice que había ingerido medio frasco de laxantes, lo cual incluso ya se lo puede catalogar como una especie de intento de suicidio. Pero se dice que salió todo bien, se le hizo un lavado de estómago después del concierto y Gigi Ollin volvería a las 2 semanas después a la normalidad. El 28 de junio de 1993, Gigi Ollin no era específicamente un enorme amante de la música, o sea, le gustaba hacer música, pero le gustaba hacer su música. Era
una especie de showman, le encantaba ser un showman, según él, se llamaba a sí mismo showman, pero de shock, es decir, sorprender a la audiencia con algo que no esperarían. O sea, si vamos a la realidad, muchachos, ¿quién esperaría hoy en día que tu artista favorito vaya a un concierto, empieza a defecar y a comerse sus heces? Así que, en ese sentido, digamos que ese término sí lo tenía muy bien claro en su retorcida cabeza. Se llamaba revolucionario, se llamaba anticapitalista, era un sujeto que apoyaba firmemente los ideales del socialismo comunista, de la Unión Soviética, del partido ideológico nazi, y que incluso en un par de historias bastante interesantes se decía que Gigi Allen comúnmente sabía dejar mensajes políticos revolucionarios, entre comillas, en los billetes de dólares, diciendo que justamente las personas que estaban impresas en los billetes eran asesinos del pueblo norteamericano. No solo eso, sino que comúnmente sabía vestir camisetas con imágenes de, por ejemplo, Lenin, Stalin, y hasta incluso en una ocasión se dice que fue a una biblioteca vestido con una camiseta en saludo del partido nazi, el famoso saludo al Führer que se hacía, y que hasta incluso hacer eso hoy en día te puede traer muchos problemas dependiendo en qué país estés. Era probablemente uno de esos sujetos con los que muy probablemente no estarías muy de acuerdo a debatir sobre política o cosas así. Pero bueno, era su forma de pensar, era su forma de vivir la vida, siendo, como él mismo solía decir, revolucionario. Pero sobre todas las cosas, Gigi Allen había aclarado en una entrevista, en donde en realidad fue bastante cortés, y hasta incluso se puede encontrar esa entrevista en internet, donde justamente él explicaba el por qué su comportamiento era tan irracional, tan violento o tan agresivo, y su mensaje fue claro. Textualmente decía que hoy en día la música se saturó con tanto artista de mierda, con tanto artista de porquería, que lo único que hace es venderse ante las masas, hace lo que cualquiera de estas personas les pediría que hagan con tal de que les lancen un par de centavos y que los puedan tener en sus bolsillos. Hoy en día nadie hace música de verdad. Hoy en día las bandas de rock no hacen verdadero rock. Nadie es tan rockero como él. O mejor dicho, yo soy el rockero número uno y el mejor de todos los tiempos, porque represento a lo que en su día significaba esa palabra en la música. No estoy para ser fanáticos, no estoy para ser simpatizantes, no estoy interesado en que la gente escuche mi música o les atraiga algo de ella. Yo solo quiero hacer esto porque se me da la maldita gana, y por sobre todas las cosas porque nadie me puede detener, porque así es una verdadera estrella de rock, desenfrenada, violenta, agresiva, sin piedad alguna, sin misericordia y sobre todo sin que le importe la opinión de los demás. Así que no me juzguen por ser quien soy, tampoco me adoren por lo que hago, simplemente disfruten el espectáculo porque yo soy el Mesías del rock. Así es, amigos, así es como Gigi Allen se veía a sí mismo. Prácticamente él se veía como el dios del rock, el único rockero original, el único rockero de verdad, por decirlo de alguna manera, por todo lo que hacía. En otra de esas interesantes historias, él decía y más bien apoyaba el exterminio de las personas judías. Sí, tal y como lo escuchan, en alguna ocasión varias de las personas que lo conocieron dijeron que Gigi Allen siempre se mantuvo firme en que los judíos debían ser exterminados tal y como Hitler quería, ¿no? Y esperemos que no me bajen el canal por simplemente mencionar el apellido, ¿no? Ya saben cómo es de sensible el YouTube, así que bueno, esperemos que no pase nada. Pero en fin, la controversia, la violencia, el sexo, las drogas, el rock and roll, el morbo, la perversión, la asquerosidad eran parte de su catálogo de excentricidades, por decirlo muy entre comillas, en su forma artística de ser. También se dice que en un par de ocasiones Gigi Allen en sus conciertos apareció vestido como mujer, como lo que hoy en día se consideraría como drag queen. En ese momento era algo bastante inusual. Bueno, estamos hablando de que era una época todavía bastante cerrada con lo que era
las diversidades en las personas, ¿no? Entonces era un acto bastante solemne, y no solo eso, sino que también en esos conciertos que apareció vestido de esa manera, también golpeaba y agredía a las personas que escuchaban su música, ¿no? Como lo dije en un principio, muchos interpretarían la inclusión de Gigi Allen en la historia del rock como una especie de horrible y estúpida y asquerosa broma de muy mal gusto, mientras que otros en cambio le llevan el énfasis a la historia, y que, como dije, Gigi Allen para muchas personas representa a una crítica satírica y muy al estilo Marqués de Sade hacia la música que en ese momento se estaba industrializando, es decir, cada vez artistas más perfectos, con voces más perfectas, tratando de ser perfectos ante los ojos de la humanidad, sin error alguno, que se vean siempre bien, que sus vidas siempre parezcan perfectas. Obviamente no lo eran, pero estamos hablando de que justamente los artistas se entregaban más a la gente y hacían música justamente para llamar la atención de la gente y para vender a la gente, más que por hacer música que a ellos les gustaba, a ellos les llenaba. Esa era la versión que muchas personas, hasta incluso hoy en día, ven en muchos foros sobre el mensaje que quería dar Gigi Allen. Él representaba en cambio todo lo contrario, porque como él lo ha dicho siempre, él hizo siempre lo que quiso, cuando quiso, como lo quiso y la música que quería hacer. Nadie le dijo absolutamente nada, nadie le dio consejos, nadie lo patrocinó de alguna manera, no hubo marcas, no hubo patrocinadores, no hubo grandes empresas que llamaran a Gigi Allen para, por decirlo de alguna manera, industrializarlo y hacerlo al molde que sería el rock de esa época o el punk de esa época. Hasta incluso Gigi Allen criticaba demasiado a bandas como los Ramones, Sex Pistols, entre otras bandas más de punk de la época, haciendo énfasis en lo que ellos hacían no era punk, porque sí, tenían letras entre comillas anárquicas o que iban en contra del sistema, pero ellas eran unas preciosas princesitas de casa. O sea, prácticamente lo que decía Gigi Allen es que lo que supuestamente ellos colocaban en su música, estas bandas, no lo aplicaban en la vida real. Es decir, Gigi Allen le gustaba que la música que él hacía también se hiciera realidad. En fin, vamos con el famoso escándalo que probablemente te hizo entrar a este video si es que eres nuevo o nueva en este canal, y es el famoso escándalo de Nueva York. Fue el 18 de mayo de 1993. El cantante entraría desnudo a la sala, a una de las salas de la Universidad de Nueva York, mientras un grupo de estudiantes lo observaba con atención. Lo primero que se le ocurre decir al momento que entra en escena fue: hoy tengo antojo de comer banana, o hoy quiero banana. Sacaría dicha fruta y se la introduciría en su trasero, a lo que para cuando terminó este acto agregaría la pregunta: ¿están hambrientos? Mientras tira los restos a un público que ríe y empieza a alejarse de las primeras filas. El músico ya era conocido por su actitud violenta e impredecible, la cual se asentaba aún más cuando los jóvenes se niegan a su propuesta de desnudarse y hacer una pila de ropa. Sí, Gigi Allen les había pedido a las personas de la audiencia que se desnudaran y dejaran la ropa ahí, cerca de la primera fila. Tiempo después, en la cintura de Gigi Allen colgaba la bandera de los Estados Unidos, la cual dejaba entrever un ceñido bikini que cubría sus genitales. De a poco se acercaba a un grupo de seguidores y cantaba los versos de sus canciones. Luego de hacer esto, acompañó la acción con una serie de manotazos, patadas e insultos, mientras los seguidores hacían un círculo alrededor de la escena para comenzar a girar mientras saltaban, mientras se golpeaban. De repente se iría la luz, o mejor dicho, el dueño del lugar o una de las personas que manejaban el lugar decidió cortar la luz para acabar con el espectáculo de Gigi Allen al ser tan grotesco y tan violento. Pero eso simplemente, por decirlo de alguna manera, motivaría aún más a Gigi Allen a tal punto que en un minuto de locura tomaría un bote de gasolina
Gigi Allen y comenzó a esparcir combustible por el escenario para luego incendiar la bandera de los Estados Unidos que llevaba entre sus piernas. La gente obviamente retrocedió hasta el fondo del lugar y finalmente cuando Gigi Allen se baja del escenario, la gente, los seguidores comenzaron a acercarse a él y lo comenzaron a golpear. Obviamente Gigi Allen también devolvió los golpes lo más que podía, pero se dice que justamente Gigi Allen recibió una enorme y muy dura paliza por parte de los lugareños, a tal punto que tuvo que salir huyendo para cuando la policía llegó, justamente para no ser arrestado de las intenciones, y otra porque probablemente iba a terminar linchado en el recinto por todo el alboroto, por todo el escándalo, por el problemón que se armó. El cantante terminó con intermitentes derrames de sangre en su cabeza tras recibir agresiones de sus fanáticos y, para variar, golpearse a sí mismo, porque esa era otra de las cosas que le encantaba hacerse. Sin dudarlo, Gigi Allen era el término literal de la palabra bestia. Gigi Allen, como se podrán dar cuenta, era un empedernido alcohólico, también era un gran consumidor de drogas, entre otras cosas más. No gozaba de buena salud tanto física como mental debido a todas las cosas que hacía en sus conciertos y que, para variar, cada vez se dañaba a sí mismo más. Ya de por sí ingerir sus propias heces creo que ya es una fuente de por qué podría estar mal de salud, ¿no? Hasta que el 28 de junio del año del 93, Gigi Allen murió a causa de una sobredosis, la cual se aplicó tras generar desórdenes en un show, para más tarde exponerse desnudo en la vía pública. En su funeral se desató una fiesta, incluida en los extras de la cinta de Phillips, por si desean verlo, en la cual se vio al músico postrado en su ataúd junto a una botella de Jim Beam, que era su botella de licor favorita, y con una copia de Suicide Sections del 89 reproduciéndose en sus oídos. Una de las incógnitas más grandes acerca de Gigi Allen es justamente su nombre artístico. ¿Qué significaba Gigi Allen? Hay dos versiones acerca de su nombre artístico. El Gigi Allen era una porque su hermano mayor, Merle Allen, era incapaz de decir su nombre, su primer nombre, que era el de Jesucristo, o Jesus Christ en inglés, lo cual simplemente lo llamaba Gigi o GG para que se entienda, apodo que después se convertiría en el famoso Gigi. Ahora, la otra versión es que justamente Gigi Allen, a pesar de que parecería que era un cantante muy bruto, muy soberbio, muy egocéntrico, muy idiota por las cosas que hacía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él colocaba su nombre Gigi por hacer un juego de letras, tratando de formarse la palabra gorgeous, que justamente, si ustedes ven en la pantalla, gorgeous se escribe en inglés con 2G. Es decir, ahí aparece Gigi, que en español significa preciosa o precioso. Como digo, justamente haciendo un juego de palabras, precioso Allen. ¿Qué tal, amigos? El Santiago de la edición que omitió un enorme, una parte que faltaba justamente del escándalo de Nueva York. Un anónimo delataría lo que hizo Gigi Allen durante el concierto, ya que justamente se fue huyendo completamente desnudo y así caminó por las calles de Nueva York hasta llegar a su hotel o a su lugar de residencia en ese entonces, y llegó justamente a la casa de estudios. La policía llegó a detener su intervención artística y el músico se vio obligado a firmar un documento en el que se comprometía a retirarse pacíficamente para así no volver nunca más. Y antes de terminar el concierto también se sentó por un momento en el escenario, miró a un punto fijo simplemente mientras vociferaba en el micrófono la frase Gigi es Dios. Ahora sí, volvamos con el Santiago del pasado. Entonces Gigi Allen, en lo retorcido y violento que era, también era bastante ingenioso, es decir, este nombre lo utilizó a propósito justamente para alimentar su crítica hacia la música, sus sátiras hacia la música, con este juego de letras, con este juego de palabras de Gigi, para hacer
o formar la palabra gorgeous, que significa precioso. Allen, que sin duda alguna lo que menos tenía sus conciertos o sus presentaciones en vivo, o inclusive su música en general, era algo precioso. Era un juego de palabras bastante genuino. Como dije, existen estas dos versiones. Muchos aceptan la primera que les conté porque justamente incluso el propio hermano lo dijo en una ocasión, pero otros tantos, incluyéndome en este caso, prefiero aceptar la segunda parte porque, no sé, me pareció muy ingenioso el Gigi con la palabra gorgeous y que su acto no tenga nada de gorgeous, por decirlo de alguna manera. En fin, Gigi Allen, si podemos hablar de alguna clase de legado que dejó en la música, es simplemente lo extrovertido, lo violento, lo asqueroso que puede llegar a ser un artista si es que justamente este se siente con el poder de hacerlo. Gigi Allen sentía bastante el poder acerca de hacer las cosas y que la gente simplemente viera sus cosas de alguna u otra manera artística. Como dije, hay muchos que toman su mensaje como revolucionario ante la música por lo que hacía. Así que si ya puedes impactar de esa manera en las personas, o en algunas personas, no en todas, creo que ya es un enorme mérito. Poco digo que Gigi Allen es el enorme artista de rock número 1 de toda la historia, pero al menos dejó un legado que hasta el día de hoy probablemente jamás vuelva a ser imitado. Como dije, a menos que sea en presentaciones de bandas muy undergrounds de, por ejemplo, tu localidad, de donde tú vivas, de la cercanía tuya, que puedan hacer cosas así, pero de ahí a artistas de una leve o mediana fama, yo veo ya que nunca más va a volver a pasar eso. Gigi Allen se hizo famoso por estos actos a nivel mundial en esa época, e inclusive hasta el día de hoy ha pasado a la posteridad justamente por esta clase de cosas. Como dije, ya probablemente nunca más veamos a artistas haciendo esta clase de cosas. Dándole un cierre a esta historia. Si les gustó el video, chicos, no lo olviden, yo fui Santiago Barrios. Se pueden suscribir a mi canal si son nuevos o nuevas pasándose por acá. Pueden activar la campana de notificaciones, así YouTube les notificará cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Denle like al video si les gustó, denle dislike si no les gustó. Comenten en la caja de comentarios qué les pareció esta historia, si tienen algún otro artista que recomendarme. He recibido muchísimas recomendaciones y quiero ver si en estos primeros meses o en estos primeros videos dedicarle estrictamente justamente a ese ámbito, ya que es de los videos que más les gusta a las personas que ven mi canal. Así que si tienen artistas que recomendarme, yo los estaré leyendo, chicos, y siempre agradezco justamente por esta clase de apoyo y justamente por sus comentarios. Compártanlo con todos sus amigos o con todas las personas que crean que les puede interesar esta historia o que les quieran hacer saber sobre músicos completamente locos, o hasta inclusive quieran decirles a sus padres que hey, la música que yo escucho hoy en día no es tan mala como esta, así para que les permitan escuchar sus músicas, muchachos. Así que si hasta incluso para eso les puede servir mi video, adelante, compártanlo. Yo los veré en un próximo video. No prometo que sea de lo que pienso que puede ser, pero sí les puedo decir que el video de Jimi Hendrix, de la historia de Jimi Hendrix, está muy cerca. No sé si sea el próximo, no quiero prometer tampoco eso, pero sí está muy cerca el video de Jimi Hendrix, así que simplemente espérenlo, chicos, ¿sí? Yo los veré, como lo digo una vez más, en una próxima oportunidad. Chao, chicos, y hoy en estos tiempos más que nunca, cuídense.